Aquí vemos toda la señalización que dispara el lipopolisacárido al estimular el receptor sobre el linfocito. Aquí tenemos el Toll-like receptor tipo 4, el CD14 y todo esto a través de una cascada de señalización bien interesante genera a la larga, y lo más interesante es poder resaltar la producción de interleuquina 8, interleuquina 10, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral, antagonistas del receptor de interleuquina 1 e interferón beta. Y esta es la respuesta definitiva, y todo está en la transducción de señales. Actualmente, en todos los procesos de inmunomodulación se está trabajando en nuevos medicamentos que ya no solamente actúen en la estimulación específicamente del receptor, sino en toda esta cascada de señalización. Por ejemplo, inhibidores de el fosfatilinositol 3 quinasa, por ejemplo, o inhibidores sobre la MAP quinasa. Entonces, actualmente se viene trabajando fuertemente en sepsis en esto. Entonces, recordemos que en todo el proceso de sepsis severa y choque séptico, que es lo que nos interesa en el momento de entrar a tratar a un paciente con pentaglobin, existe un incremento de la coagulación, un descenso de los inhibidores de la misma y un bloqueo de la fibrinólisis, lo cual genera una trombosis intravascular, lesión endotelial. Fíjense cómo se va formando paulatinamente ese trombo, activación plaquetaria, activación de los polimorfos nucleares que se unen a las integrinas, por ejemplo la E-selectina, sobre estos son la membrana endotelial, y la destrucción de la misma generando el proceso de la coagulación. Aquí está hipercoagulabilidad, hipofibrinolisis, vasodilatación adicionalmente, alteración de la permeabilidad, por eso el paciente genera edemas, se encharca, microtrombosis, por eso hay pacientes que generan mala perfusión en ciertos tejidos con daño al mismo, y alteración del tono vascular y esencialmente una vasodilatación, donde el paciente genera baja perfusión distal, o sea, no hay adecuado eh, riego sanguíneo distal por esta misma vasodilatación. Entonces miremos la microcirculación sublingual normal, aquí como se ven bien bonitos los vasos, una arteriografía, y miren cómo la circulación sublingual en shock se altera completamente, y eso es lo que está pasando a nivel de todos los tejidos periféricos con mala perfusión, con daño en cada uno de ellos. Entonces, toda esta liberación de factores procoagulantes generan este tipo de alteraciones. Por ejemplo, si esta es la piel, imagínense cómo están el resto de los órganos. Los órganos están hipoperfundidos y con daño en su riego por un efecto procoagulante y finalmente destrucción. Disfunción endotelial, miren este tipo de necrosis que se genera, alteración vascular. En diciembre de 2013, en una revisión de Nature, algo bien interesante que nos mencionaban, existía una teoría antigua donde el paciente entraba en un CIRS o después en un CARS. Aquí está inmunosupresión, o aquí hay una respuesta inflamatoria eh, hiperexpuesta, digamos. Pero miremos ahora cómo se muestra esto. Es la teoría actual de la respuesta inmune frente a la sepsis, y cómo de entrada se conoce que los pacientes pueden generar una respuesta específicamente de inmunosupresión. No es necesario que vayan al CIRS, sino que simplemente la, la sepsis es un proceso inmunosupresor en su mayoría. Digamos, si bien hay pacientes que generan una respuesta inflamatoria inmediata y pueden generar muerte casi inmediata o posteriormente, la sepsis se considera actualmente como un proceso inmunosupresor, y como estos pacientes que no responden mueren. Hay otros que se demoran más tardíamente y pueden recuperarse tardíamente, algunos que rápidamente lo hacen. Y miren esta comparación. A este lado aparece los, la cantidad de linfocitos CD4 a nivel esplénico, perdón, a nivel del vaso, los CD8 y un tipo de
expresión del HLA-DR. Esto en el paciente séptico y aquí en el paciente con trauma. Claramente se ve que el paciente con trauma genera una respuesta inflamatoria severa, gigantesca, con sobreexpresión de todo del CD4, del CD8, del HLA-DR4, DR esencialmente, mientras que en sepsis fíjense que no hay una respuesta inflamatoria tan severa. Por eso, esta revisión de Nashor nos dice que el proceso séptico es más un proceso de inmunosupresión. Aquí vemos en New England Journal of Medicine de 2013, nos mencionan que existe una respuesta proinflamatoria excesiva con un daño tisular y aquí están, digamos, toda la activación de los leucocitos, activación del complemento, activación de la coagulación, muerte celular por necrosis y una regulación neuroendocrina que finalmente nos genera una inhibición de la proinflamación o un daño en la función celular inmune con apoptosis, ¿cierto? Y una expansión de ciertas células inflamatorias y una inhibición de la proinflamación, genes de la transcripción proinflamatoria, y entonces hay unas citoquinas antiinflamatorias que lo que generan es una respuesta disminuida de la inflamación. Entonces, por este lado, hay una respuesta proinflamatoria, aquí hay una respuesta antiinflamatoria, y todo depende del grado de carga bacteriana, de la virulencia, de los modelos moleculares asociados a patógenos, pero adicionalmente como factores del patógeno, pero como factores del huésped, las condiciones ambientales, su propia genética, su edad. No es lo mismo un paciente joven que un paciente anciano frente a una sepsis de origen bacteriano, los medicamentos que estén actuando o no, y finalmente cómo podemos generar un control de esta respuesta pro o antiinflamatoria en el paciente. Aquí adicionalmente nos dicen cómo hay un daño orgánico por disminución de la oxigenación del tejido, por una hipoperfusión tisular mediada por trombosis y activación del factor tisular, disminución de la antitrombina, disminución de la proteína C, disminución de la fibrinolisis y vasodilatación adicionalmente. Pero por el otro, un daño en las barreras funcionales normales, donde existe aquí una ruptura endotelial y todo esto mediado por caderinas y por muerte celular y digamos toda esta ruptura que se va dando entre las células. Y esto por las diferentes activaciones endoteliales y disminución de la proteína C y aumento de la trombina. Entonces, de esa manera ocurre el daño orgánico en el paciente séptico. ¿Y por qué ocurre el edema? Esto es una revisión de agosto de 2010, también que aparece en New England Journal of Medicine, donde nos muestran que hay una disrupción entre, o una destrucción entre las células endoteliales. Fijémonos que lo normal es que exista unas uniones celulares específicas, por ejemplo, la catenina P120 y la caderina, que mantienen las uniones entre las células. Cuando un paciente está séptico, esas uniones se rompen, no hay una adecuada liberación y producción de esas caderinas y cateninas, y se interrumpe esta unión entre las dos tipos de células y aparece una debilidad capilar y un edema intersticial. Por eso el paciente aparece edematizado. La respuesta inmune es diferente de acuerdo con el género. Aquí es una revisión de Virulence en 2014, donde nos muestra claramente que aparece una respuesta que está mediada principalmente por estradiol, donde hay una mejor eh, respuesta de las mujeres frente a la sepsis, mejoría de su parte cardiovascular, una rápida restitución del flujo sanguíneo
un mantenimiento de la liberación de citoquinas, una proliferación preservada y una expresión, digamos, de la respuesta inflamatoria adecuada. Mientras que en el hombre hay una reducción de la función cardiovascular y una reducción de todos los componentes de citoquinas, depresión de su función mediada por dehidrotestosterona, y esto genera una mala respuesta del hombre frente a la sepsis respecto a la mujer. Todo esto se conoce respecto a eso. Y aquí está que hay eh, unos modelos de respuesta compensatoria a la sepsis. Esto es el Critical Care de 2014 y esto es una publicación bien interesante del grupo antioqueño del doctor Jaimes, donde nos dice que no es posible, por lo tanto, nuestros, ah, nuestros resultados no caracterizan adecuadamente el CARS, motivo por el cual ellos consideran que no hay evidencia que soporte las dos fases del modelo fisiopatológico en sepsis, es decir, CIRS, CARS y MARS, lo cual invita a estudiar cada vez más todos los procesos inflamatorios en sepsis.